Un aparatoso accidente vial se registró esta tarde en el kilómetro 53.5 ruta antigua hacia el municipio del Tejar, Chimaltenango. En este lugar, un menor de 14 años, quien conducía una motocicleta, resultó con severas heridas al intentar esquivar un vehículo y luego impactar contra un mototaxi. En estado inconsciente y con múltiples fracturas fue trasladado al Hospital Nacional de Chimaltenango, donde además fueron llevados 2 pasajeros que viajaban en el mototaxi. Amigos televidentes, muy buenas noches, bienvenidos a la emisión estelar de Noticiero Guatevisión. Hay mucha información y debemos iniciar la semana bien informados. María Luisa, ¿qué tal? Buenas noches. Buenas noches, Alberto. Así es, importante que ya nos acompañe. Gracias por sintonizar. Vamos directo a los titulares. Mariscal VIP, un centro de detención con privilegios, al punto que se ha construido un residencial para la élite presidiaria. Conozca el testimonio de un guatemalteco quien perdió a la esposa y al suegro en el accidente del pasado miércoles en el kilómetro 19.5 de la ruta interamericana. Consuelo Porras se postula nuevamente para fiscal general del Ministerio Público. La lista la completan 25 profesionales más. 2 fiscales renuncian a la FESI del Ministerio Público por la supuesta persecución de la fiscal general. Ciclo escolar 2022 inicia en medio de carencias de mobiliario, agua entubada y otros servicios básicos. Impera incertidumbre por clases presenciales en sistema híbrido. Se agrava crisis de medicamentos en hospitales, al punto que 45 centros asistenciales solo tienen insumos para funcionar un mes, según estudio de Fundesa. Y en el plano internacional aumenta crisis en Ucrania. El presidente ruso Vladimir Putin ordena a su ejército entrar en los territorios separatistas. Panaderías del país confirmaron un aumento en el precio de los productos luego del alza de los insumos básicos para la elaboración. Noticiero Guatevisión consultó a productores quienes dieron detalles del impacto económico que han tenido durante las últimas semanas. El pan es uno de los productos más consumibles por el guatemalteco, desde el desayuno, almuerzo y hasta la cena. Aproximadamente hace unos días ya varias personas y panaderos que se dedican a esto se han quejado debido a que ha existido un alza en el precio de tanto como la harina como la manteca. Aproximadamente hace 30 días tenía un costo la harina dura de 245 y actualmente se podrá encontrar en 349. En tanto la manteca estaba en un costo hace 90 días en 195 quetzales y actualmente se encuentra en 210. Es insoportable para nosotros propietarios de panaderías seguir sosteniendo un precio de 4 por 1 o bien de 3 unidades por 1 quetzal. Definitivamente que estamos trabajando actualmente con pérdidas. Además existen también otras panaderías que no le han incrementado un costo a su producto, tanto como en otras que ya se les incrementó desde 50 centavos a 1 quetzal. Escuchemos cuál es su opinión. Ya los costos no son los mismos. Uno ya tiene que conformarse con la poca ganancia que queda. Y si uno se pone a subirle, definitivamente la gente no lo va a pagar de entrada. Esta tarde visitamos una de las panaderías que ya le había dado un incremento de 50 centavos a su producto y casualmente 3 clientes que se acercaron en ese mismo momento para comprar pan se tuvieron que retirar debido al nuevo costo de este pan, tanto como el pan francés como también el pan de manteca, que es lo que comúnmente consume el guatemalteco. Con imágenes de María René Barrientos, reportó para Noticiero Guatevisión, Fernando Cabrera. Electroral, el único suero sin preservantes, presenta. Cambiamos de tema. Un equipo de Noticiero Guatevisión y Prensa Libre viajó a la zona 10 de Misco para conocer la historia de Luis Alfredo Sol, quien la semana pasada perdió a 2 integrantes de su familia en un accidente de la ruta interamericana. Esta es la vivienda de don Luis Sol.
que la semana pasada perdió a 2 de sus familiares en el accidente de tránsito del kilómetro 19.5 de la ruta interamericana, donde un tráiler perdió el control y embistió a varios vehículos a su paso. Además, hoy debe cuidar a su hija de 3 años, que resultó herida luego del percance vial. Una tablet es lo único que entretiene a la pequeña Miranda Sofía, de tan solo 3 años, quien sobrevivió la semana pasada al accidente de tránsito. María René Azurdia, esposa de Luis Alfredo, y su suegro Manuel Azurdia no corrieron con la misma suerte luego de que el tráiler embistiera el taxi en el que regresaban a su hogar tras las clases de natación que había tenido Miranda Sofía. Luis Alfredo no recibió en su hogar ubicado en la comunidad, en la zona 10 de Misco, donde vivía con su esposa, y relata que aún trata de asimilar la situación. Pues la verdad que son recuerdos que no se pueden olvidar, ¿verdad? Porque el accidente fue un accidente muy grave, ¿verdad? Que son negligencias de los transportistas. Usted ya se dio cuenta lo que pasó y perdí prácticamente a mi familia. Recuerda que habían tomado la decisión de que su hija recibiera clases de natación para mantenerla ocupada, y en cada clase su madre le hacía videollamadas para que observara nadar a Miranda Sofía, pero el día del percance no recibió esa llamada. Él se encontraba trabajando en la zona 1 de la capital, ya que se dedica al mantenimiento de viviendas, pero recibió llamadas posteriormente de personas que le avisaban sobre el percance vial. Fíjese que fue ese día que no me enviaron, estaba esperando yo. Pero como en mi mente yo pensé que todo estaba normal y todo. Llegué como a las 4:30, 5 me empezaron a llamar y mensajes y todo. Porque yo no hallaba qué hacer, estaba desesperado, nervioso, ahí hasta para manejar venía nervioso en mi moto. Miranda Sofía es su única hija y, según Luis Alfredo, llegó el momento en el que pensó que había perdido a toda su familia. Te olvida todo, te volvés loco. Porque vos estás pensando que es tu familia. Ajá. Entonces yo pensé que había perdido toda mi familia hasta cuando me dijeron que mi nena estaba viva. ¿Es su única nena, entiendes? Es mi única nena. Para tratar de que su hija asimile la situación de mejor forma, Luis Alfredo trata de estar la mayor parte del tiempo con ella. La menor, debido al percance, sufrió el desvío de la tibia y fue sometida a una operación. Si usted desea ayudar a Luis Alfredo debido a la situación que atraviesa, en pantalla aparece el número de cuenta de ahorro para recibir aportes. Con imágenes de María René Gaitán, informó para el noticiero Guatevisión, Henry Montenegro. Por cierto, María René Azurdia, esposa de Luis Alfredo, se dedicaba a dar clases en una escuela de su comunidad y estaba a un paso de graduarse como abogada. Visitamos la escuela y estas son las imágenes. En marzo próximo, María René Azurdia se sometería al examen privado para graduarse como abogada por la Universidad de San Carlos. Tenía 36 años, de los cuales 12 había dedicado a impartir clases en la Escuela Oficial Rural Mixta Víctor Nicolás Aguilar Vázquez, ubicada a 1 kilómetro de su vivienda en la comunidad Zona 10 de Misco. Sus compañeros de trabajo la recuerdan como una persona eficiente a la que un accidente de tránsito, como el del pasado miércoles, le quitó la vida junto con su padre. Este es el salón en donde por 12 años la profesora María René impartió las clases de idioma español y matemáticas a estudiantes de 4º, 5º y 6º primaria. Hoy, profesores y estudiantes la echan de menos. Tengo el concepto de que ella era una eficiente maestra. Primero porque era muy bien preparada. Cuando yo entraba a su salón, estaba haciendo participar a todos los niños en obras de teatro, pero ningún niño quedaba excluido. Dentro de los trabajos hay compañeros, pero también hay amigos, y ella para nosotros es una amiga, principalmente para mí. Ya 12 años de estar acá en la escuela, ella se volvió mi colaboradora, por así decirlo, y pues sí me va a hacer demasiada falta, porque yo les digo a todos quién me va a ayudar ahora. Para mí ella fue muy especial. Y lo seguirá haciendo porque siempre va a estar en mi memoria. Afuera del salón en donde María René impartía clases fue colocada esta placa, esto debido a que participó en la graduación de la promoción número 50 de estudiantes de 6º primaria. Hoy su nombre no solo ha quedado grabado en esta placa, sino también en el corazón y mente de profesores, padres y de estudiantes. Con imágenes de María René Gaitán, informó para el noticiero Guatevisión, Henry Montenegro. Electroral, el único suero sin preservantes, presentó. Mariscal VIP, una cárcel con privilegios para la élite presidiaria. Volvemos con el reportaje especial luego de esta pausa. No se lo puede perder.
Mucha atención porque un recorrido realizado por un equipo de investigación de Guatevisión documentó la cárcel que funciona en la base militar de Mariscal Zavala en la zona 17. En este lugar se permitió la construcción de un condominio residencial en el que viven reos procesados por corrupción, entre ellos el expresidente Otto Pérez Molina y el exministro de Comunicaciones Alejandro Sinibaldi. Al penal ingresaron los periodistas sin cámaras de video y fotografía porque esas son las reglas en esa prisión y se respetaron. Esta es la base militar de Mariscal Zavala en zona 17 de la capital. Desde hace 7 años funciona un penal que mantiene a privados de libertad señalados de corrupción. Poco se sabe de las condiciones de esa prisión. Esos detalles se guardan con celo y quizá sea lo único bien guardado allí. Estos son algunos detalles de esta cárcel que hasta hoy podemos revelar con precisión. Tuvimos acceso a la cotidianidad de la prisión más famosa del país. En Mariscal Zavala se vive como cualquier otra zona de Guatemala. Muy cerca de las casas de lujo hay condominios más modestos o lugares que podrían parecerse a un asentamiento. Lo cierto es que en esta cárcel se vive distinto a cualquier otra. En la prisión de Mariscal Zavala no hay calabozos o celdas oscuras con barrotes de acero. Este es el lugar de la élite presidiaria, todo dominado por un solo factor, el dinero. Estos son los portones grisáceos del penal de Mariscal Zavala, su ingreso en zona 16 de la ciudad de Guatemala. Están resguardados por efectivos del Ejército Nacional y custodios del sistema penitenciario. Posteriormente hay una calle con 800 metros de longitud que conduce al penal de esta base militar. Lo que poco se conoce y se ha ocultado es que la población reclusa que está acá no vive en las mismas condiciones. Aquí hay 3 sectores identificados como área común, aislados 1 y aislados 2. El simple hecho de dividir a la población reclusa significaría orden, pero en Mariscal Zavala solo revela que se permitieron instaurar castas de prisioneros. Aislados 2 significa exclusividad, donde están recluidos los presos con mayor poder adquisitivo. Solo es posible entrar con la invitación de uno de ellos. Su reclusión transcurre en casas de 2 pisos con detalles de lujo en las fachadas y comodidad en su interior. En una de esas casas vive el exministro de Comunicaciones Alejandro Sinibaldi, quien está en prisión preventiva por estar ligado a proceso penal en el caso Construcción y Corrupción, también conocido como Odebrecht. Aislados 2 también está protegida por una garita específica para su acceso. En este sector, Sinibaldi tiene como vecinos al ex rector de la Universidad de San Carlos de Guatemala, Murphy Pais, ligado a proceso judicial en el caso Comisiones Paralelas 2020. Otro de los residentes del área exclusiva es Cristian Renato Rodríguez Gallardo, quien tiene orden de extradición a Estados Unidos por lavado de dinero y quien escapó de ese penal el 17 de diciembre último y un mes después fue recapturado. Algunos privados de libertad relatan que en el sector de Sinibaldi estuvo recluido Gustavo Alejos y gozó de esas comodidades, un sitio en el que se celebran torneos de ping-pong y es habitual que se celebren fiestas. La prisión de Mariscal Zavala, ubicada en la zona 16, no solo ha permitido lujos en aislados 2. El vecindario en el que reside el expresidente Otto Pérez Molina también tiene esas comodidades. El área en el que está recluido Pérez Molina tiene pequeñas residencias de 1 o 2 pisos con paredes de color blanco, marquesinas y ventanería PVC, jardines y algunos han sembrado rosales. Otto Pérez periódicamente sale a ejercitarse al campo de fútbol y es uno de los jugadores recurrentes en las chamuscas de ese penal. Mauricio López Bonilla, ministro de Gobernación de Pérez Molina, es otro de los condóminos de ese sector. López Bonilla enfrenta juicio por las compras irregulares de vehículos blindados y por el caso Patrullas. Carlos Arturo Batres Gil, enviado a juicio el 31 de enero por el caso Odebrecht, vive en ese barrio. El nuevo huésped de ese sector de comodidad es el exministro de Comunicaciones José Luis Benito. Hace un mes se entregó a la justicia y en pocos días ya es parte de los residentes electos. Comodidad es un sinónimo de aislados 1, pero allí también hay casas de cartón, o lo que alguno podría considerar el asentamiento de Mariscal. Este sector con menos comodidades es el área común. Allí hay extraditables por narcotráfico y otros presos con poco o nada de poder adquisitivo. Es una comunidad con tiendas, ventas de pollo, crepas, cartones de huevo y hasta hay una barbería en la que se cobra 20 quetzales por el corte.
Uno de los factores que mejoró las oportunidades en el penal es la llegada de los extraditables. Ellos con mayor poder adquisitivo demandaron más servicios y muchos de ellos los brindan los reclusos. Estos privados hacen trabajos para ganar algo de dinero y son los que asisten al área de reclusión en los que están los pudientes. Un penal con toda una representación de reyes y plebeyos. Al cierre de la elaboración de este reportaje, las autoridades del sistema penitenciario no brindaron una postura o explicación acerca de las clases de presidiarios que se formaron en el penal de Mariscal Zavala. En colaboración de Esteban Arriola y Álvaro González, reportó Edwin Pitán. Bueno, y vamos a otras cosas. Sandra Torres llegó a Quiché y se reunió con lo que queda de su organización política integrada por 6 alcaldes y un diputado. Aseguró que ya cuenta con toda la organización departamental y calificó de traidores a los jefes ediles y diputados que no siguieron en la UNE. Muchos diputados me han traicionado. Algunos que desparasité, no sé si me dieron en las redes sociales. Esos desparasitados no están con nosotros. Y decían que hoy están aquí los que han querido venir y los que han querido estar. Sandra Torres visitó Santa Cruz del Quiché por 2 días, en donde se reunió con los 6 alcaldes de 12 que ganaron en el departamento y con uno de 4 diputados que continuó con ella. Expresó que los legisladores decidieron migrar a otro partido político. Indicó que están en proceso de reorganización de su organización política en Quiché, mientras más del 50% de los alcaldes y diputados que ganaron las pasadas elecciones con la UNE no llegaron a la reunión. 6 alcaldes, esperamos que también otros alcaldes que han recibido nuestra invitación también, los que valgan la pena, ¿verdad? Queramos nosotros que también puedan repetir y puedan reelegirse. Estamos haciendo un análisis y evaluando toda esa situación. En la reunión se pudo observar a varios ex candidatos que perdieron las pasadas elecciones en Quiché con otros partidos políticos, ahora integrados a la UNE. Mientras uno de los alcaldes presentes arremetió en contra de los que se fueron. Fuimos pura mierda. Así se los digo. ¿Oyeron? Entonces hay que hablar con huevo. Sí. Oren y prometan a la cabeza. No solo piensen en su boca, pensemos en quien nos dio la mano. No seamos inconsecuentes. Sandra Torres marcó distancia de las acusaciones en contra del presidente Alejandro Giammattei con los recientes señalamientos de un diario salvadoreño de financiamiento no registrado. Para Noticiero Guatevisión reportó Héctor Cordero. 26 profesionales aspiran a fiscal general del Ministerio Público. Además, fiscales de la CICIG renuncian y denuncian presiones. Ya regresamos. Continuamos con información. La fiscal general Consuelo Porras este lunes presentó su expediente para postularse y conseguir la reelección en el cargo. Este día, a las 15:30 horas, terminó el plazo para entregar los requisitos y en total fueron 26 profesionales los que presentaron la documentación. Este lunes a las 15:30 horas terminó la recepción de expedientes de los postulantes a fiscal general de la Nación. En total se recibieron currículas de 26 aspirantes. Entre estos se encuentra la actual fiscal general María Consuelo Porras, quien optará a la reelección. El expediente de la jefa del Ministerio Público fue entregado al mediodía por un delegado. Además, figuran entre los aspirantes el exdiputado Fernando Linares Beltranena, el procurador general de la Nación Jorge Luis Donado y el comisionado presidencial contra la corrupción Óscar Dávila Mexicanos. El secretario de la Comisión de Postulación, Luis Aragón Solé, este lunes, después de terminada la recepción de expedientes, se explicó que hay 3 amparos que fueron presentados en el proceso de elección y anunció que el martes próximo empezarán a revisar los 26 expedientes. Durante el fin de semana fueron promovidas algunas acciones legales en contra de la Comisión de Postulación, las cuales fueron remitidas al Juzgado 10º de Primera Instancia Civil, por ser el órgano competente. Por su lado, Aragón Solé, sin brindar mayores detalles sobre el motivo
de una nueva acción y el interponente indicó que fue remitido un informe circunstanciado al juzgado quinto de primera instancia y que la sala de trabajo está a la espera de la resolución, y puntualizó que han sido 3 acciones las que han presentado. Con relación al amparo provisional que otorgó la Corte de Constitucionalidad a favor del abogado Raúl Amílcar Falla Ovalle, en el que señala que la Comisión de Postulación revise el cumplimiento de los requisitos para los aspirantes, no se pueda contar como años de ejercicio profesional la experiencia ante alguna judicatura, el secretario de la postuladora indicó que básicamente tendrá efectos a partir de mañana, en donde se tendrá que ver la aplicación de lo resuelto por el Tribunal Constitucional. Es el único proceso en donde hay resolución al respecto con el que hacer, dijo. Con imágenes de Carlos Hernández, reportó Edwin Pitán. Y como ya le informamos, este lunes terminó el plazo para que aspirantes a fiscal general entregaran su expediente de postulación. En total fueron 26 los profesionales interesados y los detallamos a continuación. Maynor Francisco Hernández Castillo, Francisco Javier Buac Chos, Eduviges Manuel Cortés, Brenda Deri Muñoz Cortés, Henry Alejandro Elías Wilson. También Franca Armando Martínez Ruiz, Maynor Eduardo González Méndez, Darlene Apolonia Monje Pinelo, que es fiscal del MP de la Propiedad Intelectual, Eliseo Rigoberto Quiñones Villagrán, fiscal, Oscar Dávila, titular de la Comisión Presidencial contra la Corrupción. Igualmente Néctor Guilevaldo de León, Jorge Luis Donado Aguilar, actual Procurador General de la Nación, Walter Bregner Vázquez, Walter Paulino Jiménez Tejash, Nidia Lisset Arevalo Corsantes. También aspira Silvia Lucrecia Villalta Martínez, Fernando Linares Beltranena, Gabriel García Luna, Miriam Elizabeth Álvarez Illescas y Silvia Patricia Juárez García. Consuelo Porras Argueta también se suma a esta lista, actual fiscal general del Ministerio Público, Francisco Rolando Durán Méndez, José Enrique Urrutia Estrada, Gloria Dalila Suchité Barrientos, Sandra Elizabeth Acán Guerrero y Eduardo Rosalío Gómez García. Mientras tanto, renunciaron otros 2 fiscales de la FESI en medio de señalamientos de persecución penal del Ministerio Público. Los auxiliares fiscales que dimiten trabajaron en los casos traficantes de influencias y financiamiento electoral del partido UNE. Otras 2 fiscales de la Fiscalía Especial contra la Impunidad renunciaron a sus cargos este lunes, en medio de señalamientos de persecución penal en contra de administradores de justicia independientes por parte del Ministerio Público, a cargo de Consuelo Porras. Se trata de las auxiliares fiscales Gilma Guerra y Macel Pérez, quienes tuvieron a cargo los casos traficantes de influencias y financiamiento al partido electoral Unidad Nacional de la Esperanza. Además, se sabe que Pérez apoyó al exfiscal Carlos Vides, quien el pasado domingo informó que salió al exilio ante la actual persecución. Ambos trabajaron en la investigación relacionada con los 122 millones de quetzales vinculados al exministro de Comunicaciones José Luis Benito. Además de Vides, quien presentó su renuncia fue Kevin Montes, quien actualmente estaba en la Fiscalía de Choarrancho y había laborado también en la FESI. El Ministerio Público informó que ese mismo día también renunció el agente fiscal Lorenzo Bolaños. El pasado 13 de febrero, el abogado Rudy Herrera, fiscal de la FESI, que investigó irregularidades en la elección de magistrados de Corte Suprema de Justicia y Sala de Apelaciones, también dimitió. Porras no se ha pronunciado por la salida de fiscales, quienes señalan que ella autorizó una persecución. Reportó Edwin Pitán. Pasamos al tema de salud, porque las preguntas sobre el refuerzo de la vacuna contra el COVID-19 han sido precisamente asunto de discusión en las últimas semanas. Sin embargo, la práctica de darle a nuestro sistema inmunológico actualizaciones periódicas no es nada nuevo. Pero, ¿qué es exactamente una vacuna de refuerzo y cómo funciona? Se lo contamos en la siguiente nota. El segmento de salud es presentado gracias a Mencetamol Bebible, el primer paracetamol bebible para aliviar la fiebre y el dolor. Una inyección de refuerzo está destinada a aumentar los niveles de respuesta inmunitaria. Esta básicamente engaña al sistema inmunológico haciéndole pensar que está viendo de nuevo un patógeno. Para el virus SARS-CoV-2, por ejemplo, los anticuerpos madurados por afinidad pueden ser más eficaces para reconocer variantes con mutaciones múltiples, aseguran expertos. Después de haber recibido el esquema completo de vacunas contra el COVID-19, la tercera aplicación de una vacuna puede ocurrir por motivos distintos. Sin embargo, la siguiente
siguiente incógnita también ha tomado relevancia. ¿Es lo mismo una vacuna de refuerzo que la tercera dosis o también llamada dosis adicional? La respuesta es no. Cada una de estas vacunas se da en tiempos distintos a la segunda dosis y no se da en cualquier paciente. La tercera dosis o dosis adicional, que forma parte del esquema primario de vacunación, se recomienda que se aplique a las 8 semanas, es decir, a los meses de la segunda dosis, pero no para todos. Es para casos específicos indicados por un médico. La dosis extra sirve para elevar la respuesta inmunológica en las personas con inmunodeficiencia o con cambios inmunológicos naturalmente asociados con el envejecimiento. También sirve para disminuir el impacto de la mortalidad por COVID-19 en los mayores de 50 y ante el avance de la variante Delta en la transmisión comunitaria. Reportó para Noticiero Guatevisión, Marjorie Corado. El segmento de salud fue presentado gracias a Mencetamol Bevible, el primer paracetamol bebible para aliviar la fiebre y el dolor. Médicos del Hospital General mantienen denuncias por falta de medicamentos. Además, estudio revela que 45 hospitales están a punto de quedar desabastecidos. Tenemos más luego de la pausa. La confianza es el fundamento de toda relación humana. Gracias por depositar tu confianza en CFS Corredores de Seguros. Presenta. Estamos ya en nuestro segmento de Guate Reporta. Gracias por participar en él. Y vamos a dar paso al reporte de Sandra, quien manifestó su preocupación ante los constantes accidentes de tránsito que ocurren en nuestro país. El reporte da cuenta de que en los choques muchas personas han perdido la vida y otros quedan heridos. Hay quienes luchan por su vida en los intensivos de los hospitales. Nuestra televidente pide que a las autoridades que tomen en cuenta estos casos para brindarles apoyo, pues la gran mayoría enfrenta problemas económicos para solventar los gastos de recuperación. Continuamos con el reporte que recibimos de la capital. Se trata de un televidente quien denuncia que un piloto de los buses articulados de la línea 12 trabaja sin la mascarilla. Ese rótulo, la mascarilla es obligatoria. Y vemos el piloto sin mascarilla en las paradas y los encargados no lo dejan subir sin la mascarilla. Y vemos el piloto pues no usando, no portando la mascarilla. Y damos paso a la información que recibimos de la cabecera de Quetzaltenango. Se trata de una alerta sobre los constantes incendios que se han registrado en esta ciudad en los últimos días. El reporte da cuenta de que la semana pasada se registraron 4 incendios en inmuebles y 1 forestal. El siniestro más reciente ocurrió ayer domingo en la 7ª calle y 19 avenida de la zona 3 y dejó aproximadamente 20,000 quetzales en pérdidas. Gracias. Gracias CFS Corredores de Seguros por estos 18 años, siendo la buena experiencia de estar asegurado. Presentó. Pasamos a otro tema. La falta de medicamentos en el Hospital General San Juan de Dios ha llevado a los médicos residentes y ahora médicos jefes de todas las áreas al borde de la desesperación, por lo que este martes saldrán a las calles para exigir que las autoridades se le pongan fin al desabastecimiento que, según algunos facultativos, ha costado la vida de varios pacientes. Los médicos residentes de dicho hospital han denunciado desde hace 2 semanas el desabastecimiento de medicamentos y a la fecha, según dicen, no han alcanzado resultados positivos, mientras la situación cada vez se hace más difícil. Además, los médicos aseguran que han solicitado reuniones con el director del hospital, pero al no tener respuesta decidieron salir este martes desde el hospital al Congreso de la República para solicitar una reunión con autoridades de la Comisión de Salud y Previsión Social para exponer la situación por la que atraviesa. Estamos teniendo el problema de tener medicamentos de mala calidad. Entonces, nuestra solicitud es el abastecimiento indispensable de todos los medicamentos que necesitamos y que sean de primerísima calidad para dar la mejor de las atenciones a nuestra población, que es la que nos lo está solicitando. Nos vemos comprometidos en nuestra labor porque uno busca la opción mejor, la número 1. Esta ya se acabó, entonces buscamos la opción 2, también se acabó, buscamos la tercera opción. Total es de que nos hemos visto con las manos atadas para tratar problemas del diario vivir como convulsiones,
como infecciones, como necesidad de analgésicos y algunas otras situaciones también como equipos que ya están viejos. Bueno, pero la crisis que revelaron médicos internistas del San Juan de Dios no es propia solo de ese hospital. 45 hospitales de Guatemala solo tienen medicinas para funcionar un mes. El 80% de los medicamentos de inventario están próximos a terminar, según un estudio de Fundesa. El desabastecimiento de medicinas, materiales e insumos es recurrente en los hospitales nacionales en los últimos años. Sin embargo, ahora la red hospitalaria pública tiene insumos para funcionar máximo un mes. Fundesa desarrolló una medición en 45 hospitales del país y detectaron que en un mes se estaría agotando el 80% de las medicinas que están en bodegas, lo que trae un nuevo reto a la administración del presidente Alejandro Yamatei y el ministro de Salud Francisco Coma. En este estudio también se explica que el Ministerio de Salud ha concentrado sus compras en medicamentos de lenta y baja categoría, es decir, medicinas que no se utilizan todos los días. De acuerdo con el reporte, el gobierno ha destinado para medicamentos de lenta categoría 97.870.042 quetzales y para los de baja categoría 10.310.180 quetzales. Pero al verificar la inversión para los medicamentos que prácticamente se utilizan a diario en todos los hospitales, el gasto es menor. Para las medicinas de alta categoría se destinaron 51.107.169 quetzales y para la categoría media son 21.077.199 quetzales. Entre algunos de los centros asistenciales que están en riesgo por desabastecimiento, según esta medición, son el Hospital General San Juan de Dios, el de Mazatenango, Amatitlán, Quetzaltenango, Cobán y Totonicapán, asimismo el Hospital Rodolfo Robles, Pedro de Betancourt y el de Puerto Barrios. Fundesa explicó que desarrollaron una herramienta que permite advertir un patrón de compra para evitar el desabastecimiento de las medicinas. Esta herramienta la pusieron a disposición de las autoridades desde la pasada administración, pero destacan que es necesario que se retome esta metodología para evitar los problemas que hoy en día aquejan a los médicos, pero principalmente a los pacientes. Con imágenes de María José Bonilla e información de Douglas Cuevas, reportó Andrea Domínguez. Las tensiones sobre Ucrania se agudizan luego que Rusia reconociera independencia de territorios separatistas. El informe luego de esta nueva pausa. Como se había anunciado, este lunes en todo el territorio guatemalteco comenzó el ciclo escolar 2022 en el sector público. Miles de estudiantes comenzaron las clases de forma virtual debido a la escalada de casos de COVID-19, pero en este regreso a clase resalta que la mayoría de centros educativos del país necesitan mantenimiento en techos, sanitarios, pinturas, escritorios, entre otras necesidades. En Quetzaltenango, maestros, directores y padres de familia hacen un llamado a las autoridades, pues carecen de servicios básicos y de una infraestructura. Si las clases fueran presenciales, pues esperamos en Dios pues que los establecimientos cumplan con los requerimientos establecidos, para proteger también a nuestros hijos. El año pasado, me costó un poquito porque tenemos que sacar internet para poner internet en el teléfono y a veces ni alcanza el internet y como a veces las clases duran casi de 1 hora. Nosotros como organización de padres de familia nos hemos puesto la tarea de que el regreso a clases pues cuente con todas las medidas de bioseguridad. Bueno, y en las escuelas de la capital, el impacto del coronavirus y las carencias que arrastran varios centros también protagonizan este nuevo ciclo educativo de 2022. Estos son los escritorios que utiliza la Escuela Indoamericana en la colonia La Betania, zona 7. Están en la terraza del inmueble. Llevan más de 20 años en uso, algunos con notable deterioro. Este centro educativo no comenzó clases esta semana porque carece del mobiliario adecuado, pero también hay demoras administrativas. El Ministerio de Educación le acaba de entregar las llaves del edificio a la directora tras 11 meses de remozamientos. Ahora de mobiliario sí, no nos tomaron en cuenta. Entonces se acudió a otras instituciones para meter solicitudes y que ellos nos puedan proveer de escritorios nuevos para nuestras alumnas, también de pizarrones que carecemos ahorita,
y de algunas cátedras para algunos maestros, ¿verdad? Aquí estamos en espera de la respuesta que ellos nos vayan a dar. En la Escuela Complejo Escolar para la Paz, ubicada en la zona 1, no hay carencias materiales, pero sí atrasos provocados por el virus. Esta mañana, varios padres de familia acudieron a inscribir a sus hijos en la modalidad híbrida, pero aún no los pueden llevar a recibir las clases. Tiene que venir el supervisor y verificar que toda la infraestructura de la escuela ya está bien para recibir a los niños y que tengamos todos los aforos establecidos. Es la misma situación de la Escuela de Aplicación Belén, en la zona 1, en donde también prevalece el mal estado de algunos escritorios. Se trata de la realidad educativa en un país azotado por la pandemia. Con imágenes e información de Esvin García para Noticiero Guatevisión, Carlos Kestler. Noticias del mundo. El presidente ruso Vladimir Putin ordenó este lunes a su ejército entrar en los territorios separatistas en el este de Ucrania tras haber reconocido su independencia, desafiando las amenazas de sanciones de Occidente en un probable escenario que podría desatar una guerra. 2 decretos del mandatario ruso piden al Ministerio de Defensa que las Fuerzas Armadas de Rusia asuman las funciones de mantenimiento de paz en el territorio de Donetsk y Lugansk. Rusia desplegó desde hace 2 semanas miles de soldados en las fronteras de Ucrania. Según los países occidentales, están listos para invadir. Por su parte, el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky acusó a Rusia de violación de la soberanía e integridad territorial de su país al reconocer a 2 regiones separatistas y ordenar el ingreso de tropas para apoyar su independencia. En un mensaje divulgado tras consultas con líderes mundiales, el mandatario ucraniano exigió un respaldo claro de Occidente y aseguró que Ucrania no tiene miedo de nada ni de nadie. Siempre hablando de este conflicto, Estados Unidos va a evaluar los próximos movimientos militares de Rusia antes de adoptar cualquier medida de represalia contra Moscú, según declaró un alto funcionario de la Casa Blanca. Vamos a evaluar lo que hizo Rusia, apuntó el funcionario a periodistas, subrayando que las fuerzas rusas ya se han desplegado de forma encubierta en las zonas separatistas durante 8 años. Por su lado, el presidente estadounidense Joe Biden impuso sanciones a 2 territorios controlados por prorrusos en la región este de Ucrania. Y luego de reunirse con su Consejo de Seguridad Nacional, el presidente ruso Vladimir Putin se dirigió a su nación con un discurso que dejó ver su posición respecto a Ucrania y el deterioro de una posible salida diplomática. Varios aliados de Occidente han condenado estas acciones del mandatario ruso. Considero necesario tomar una decisión largamente esperada, reconocer de inmediato la independencia y la soberanía de la República Popular de Donetsk y la República Popular de Lugansk. Pido a la Asamblea Federal de la Federación Rusa que apoye esta decisión y luego ratifique el Tratado de Amistad y Asistencia Mutua con ambas repúblicas. Tras su discurso televisado, el presidente Vladimir Putin firmó los 2 documentos que ratifican su decisión sobre la soberanía de Donetsk y Luhansk en la zona de Donbass tras recibir la petición presentada por los líderes separatistas. El anuncio fue condenado de inmediato por la Unión Europea, Noruega y un gran número de países que acusan a Moscú de ir contra la resolución de integridad territorial de Ucrania de las Naciones Unidas. Este es un claro incumplimiento del derecho internacional, es una violación flagrante de la soberanía y la integridad de Ucrania, es un repudio a los acuerdos de Minsk y creo que es un mal momento y una señal muy oscura. Que se suma a la alerta sobre una catástrofe de derechos humanos emitida por Bathsheba Neal Crocker, embajadora estadounidense ante la ONU en Ginebra, ante la alta comisionada de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, Michelle Bachelet, acerca de los planes que Rusia tendría tras una posible invasión a Ucrania. Tenemos información creíble que indica que las fuerzas rusas están creando listas de ucranianos identificados para ser asesinados o enviados a campos de concentración luego de una ocupación militar. Rusia, por su parte, ha negado las acusaciones de Estados Unidos e inclusive ha acusado a Washington de crear histeria y envió un mensaje a Kiev mientras los líderes ucranianos han pedido una reunión de emergencia al Consejo de Seguridad de la ONU. Exigimos a quienes asumieron y conservan el poder en Kiev que detengan inmediatamente la actividad de combate. De lo contrario, la responsabilidad de continuar con el derramamiento de sangre recaerá sobre los hombros del régimen ucraniano.
El presidente Joe Biden y la Unión Europea reaccionaron de inmediato a la decisión de Moscú, anunciando la imposición de sanciones económicas. La Casa Blanca dijo que Biden firmará un decreto para prohibir nuevas inversiones, comercio y financiamiento de estadounidenses con esas dos regiones en Donbass. Celia Mendoza, Voz de América, Naciones Unidas. Volvemos con temas económicos y la proyección de inversión extranjera en Guatemala. Más luego del corte. Gracias por continuar en sintonía de la emisión estelar de Noticiero Guatevisión y ya está con nosotros Paula Osaeta. Porque es momento de que hablemos de dinero. María Luisa, Alberto, buenas noches. Hoy vamos a platicar sobre el Programa Nacional de Competitividad que fijó como meta del año pasado atraer 1.200 millones de dólares en inversiones nuevas, misma que se triplicó y alcanzó 3.422 millones debido en gran parte a la venta de la empresa Tigo a Millicom por cerca de 2.200 millones de dólares. Durante el 2020 la inversión extranjera directa ascendió a 905 millones, en el 2019 fue de 974 millones y en el 2018 de 980 millones. La meta de atracción de inversión para este año asciende a 1.500 millones de dólares para un 25% de crecimiento, mientras que en enero del presente año ya se contabilizaron 124.3 millones de dólares de 4 nuevas reinversiones en sectores de manufacturas y agroindustria. Y mientras unos buscan generar más inversión extranjera, hay otros que piden generar una nueva ley de contrabando que logre combatir este delito. Ese es el caso del Observatorio contra el Contrabando y la Cámara Guatemalteca de Alimentos y Bebidas. Veamos. Los productos de contrabando que ingresan a nuestro país generalmente son más baratos y esa es una de las principales razones por las que las personas prefieren comprarlos. Sin embargo, muchos de estos productos son falsos y si se trata de alimentos o bebidas, la salud de quienes los consumen está en riesgo. Es por eso que la Cámara Guatemalteca de Alimentos y Bebidas y el Observatorio contra el Contrabando piden establecer una nueva legislación que fortalezca las instituciones encargadas de combatir este delito. Se habla de hacer algunas reformas a algunas leyes que sí, por supuesto, son necesarias, pero hay otras reformas a las cuales nosotros queremos llamar la atención porque las consideramos débiles. A través de esas modificaciones se pretende cambiar el delito de contrabando a una infracción aduanera administrativa. Repito, pasar de un delito a infracción aduanera administrativa por contrabando aduanero. ¿Qué significa pasar un delito a una infracción? Que la persona que comete el delito paga el impuesto, paga una multa y aquí tengan sus cositas y se va para su casa. La actual legislación establece que el delito de contrabando es una simple infracción económica si la mercancía incautada no supera los $3,000. Se estima que el contrabando representa un ilícito de alrededor de 25,000 millones de quetzales en pérdidas a la economía y un fuerte impacto que merma la recaudación tributaria. Hay que redefinir el delito de contrabando como un asunto de seguridad nacional. ¿Por qué? Porque impacta el ingreso fiscal y el ingreso fiscal impacta los recursos que van a la salud, lo que van a la educación, lo que van incluso a la defensa nacional. Y hay que vincular, tipificar el contrabando como un acto del crimen organizado nacional y transnacional, porque eso es lo que le empieza a dar otra dimensión para la persecución, investigación y la inteligencia que está en torno a estas redes criminales. Esperan más voluntad del gobierno para proteger a las empresas guatemaltecas de la industria afectada por el delito, lo cual puede generar grandes impactos a nivel macroeconómico debido a la pérdida de mercado, pérdida de empleos formales y a la competencia desleal. Siempre es importante que sus hijos tengan buenos hábitos. Es por eso que hoy le daré algunas recomendaciones para que los pequeños de la casa puedan aprender a ahorrar. La mayoría de padres que tienen las posibilidades establecen una cantidad de dinero para darles a sus hijos de forma semanal, quincenal o mensual para sus gastos personales. Esta es la oportunidad perfecta para enseñarles sobre cómo administrarlo con relación a sus gastos y prioridades. Al platicar con sus pequeños, preste atención si desean un juguete en específico como la consola
de videojuegos más reciente o la muñeca de moda. Relacionar el hábito del ahorro con un objetivo les servirá de motivación para no gastar el dinero en dulces, por ejemplo. Es ahí donde usted puede ayudarlos a establecer fechas de ahorro hasta llegar a la cantidad que necesiten para que ellos puedan comprar lo que tanto quieren. Fomente el consumo consciente. Actualmente los pequeños están expuestos a una gran cantidad de publicidad, lo que ocasiona que estén interesados en productos que no son realmente útiles. Si se presenta esta situación, pregúntele qué uso le dará y si lo necesita. Esto incentiva el consumo responsable y en el futuro se reducirán las posibilidades de hacer compras no planificadas. Espero que ponga en práctica estas recomendaciones con sus hijos y que le funcionen. Recuerde que mañana regreso con más consejos en Hablemos de Dinero. Buenas noches. Volvemos con temas del mundo de la farándula y el nuevo tema de Ale Mendoza. Como mentirle al corazón que nunca engaña, aunque no estés te siento. Estamos de regreso para despedirnos de la emisión estelar de Noticiero Guatevisión, pero antes lo vamos a hacer con buena música. Así es, deseándole la mejor de las noches y agradeciendo su sintonía, pero aquí tenemos para usted este segmento especial donde le vamos a presentar la nueva propuesta musical del guatemalteco Ale Mendoza. Se trata del tema ¿Cómo te saco de adentro?, con el cual el cantante explora un sonido inspirado en una nueva etapa de su vida. Que tengan todos una excelente noche. El cantautor guatemalteco Ale Mendoza presentó recientemente su último sencillo titulado ¿Cómo te saco de adentro?, en el cual explora una nueva faceta musical. Es una canción, la puedo describir regional mexicana o ranchera. Es una canción a la cual pues, me animé a hacer algo diferente, a probar después de 10 años y un año de estar viviendo en mi finca. Hoy día pues creo que el estilo de vida se acomoda a lo que es esta nueva canción. Me siento muy cómodo cantando este estilo y este género y creo que a la gente le ha gustado muchísimo y eso es lo que me tiene bien contento. Como su nombre lo indica, el tema, cuyo videoclip se grabó en una finca de Tecpan, Guatemala, habla sobre esos sentimientos no resueltos que quedan como secuela de una relación amorosa. El tema habla de esta relación, de cuando tú tienes una exnovia que dejó huella en tu vida, o un novio, un exnovio que dejó huella en tu vida. Pasas el tiempo y te das cuenta que no la has sacado de adentro, por la canción que escuchaste, porque te diste cuenta que en uno de los momentos tristes de tu vida regresas y decís, no, esto sigue todavía dentro de mi corazón. Si desea seguir la propuesta musical de Ale Mendoza, puede buscarlo por su nombre en redes sociales y en plataformas digitales de música. Reportó para Noticiero Guatevisión, Pablo Juárez. ¿Cómo te saco de adentro? ¿Cómo olvidarme tus besos? ¿Cómo mentirle al corazón que nunca engaña? Aunque no estés, te siento siempre aquí. Hey, saludo familia, por aquí Ale Mendoza, muy contento de presentarles mi nuevo bebé, este nuevo sencillo para que lo abracen, lo compartan, lo dediquen. ¿Cómo te saco de adentro? Aquí en Noticiero Guatevisión. Ale Mendoza, dale pues.